Estamos de regreso en Mesa de Testigo. Vamos a hablar ahora con Lisandro Cabatorta, concejal de Rosario, presidente del bloque justicialista. Lisandro, ¿cómo estamos? Hola Mariano, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Bueno, pasaron casi 6 meses del segundo mandato de Hapkin. ¿Ves diferencias con respecto al primero o una continuidad? No veo tantas diferencias, Hay una situación del país y general distinta, y eso creo que no le ayuda al intendente, sin subsidio para el transporte, sin obra pública. Veo diferencias de un contexto mucho más complicado para cualquier intendente y el nuestro también en particular. Pero a nivel de impronta y de gestión todavía no veo una manera distinta o una impronta distinta. Bueno, quizá no haya sido el mejor arranque de segunda gestión en un contexto complicadísimo a nivel nacional. ¿Cuál te parecen los puntos más flojos de la gestión de Hapkin? A mí me parece que el intendente o la gestión municipal no sabe hacia dónde va y qué Rosario construye, ¿no? Me parece que aborda los problemas, los encara, pero me parece que es un poco conservadora a la hora de avanzar en políticas públicas. Por ejemplo, la de control del territorio, el control de la calle. La gente necesita levantar la cabeza en cualquier lugar de la ciudad y ver una pechera de la Muni haciendo algo por ella. Me parece que hay un regular. La seguridad no es mía, es del gobernador, no me quiero meter en quilombo porque después no voy a poder responder. Me parece que hay una cuestión media de medir demasiado los costos-beneficios de todo. Y me parece que es necesario a veces avanzar, ponerle el cuerpo, ir para adelante, corregir si es necesario, pero tomar decisiones. El tema cuidado coches, el tema seguridad y control del espacio público, el tema de la nocturnidad y la ciudad de la noche. Bueno, me parece que se está quedando a mitad de camino. Lo veo dejando a la gente un poco sola en sus reclamos, sin avanzar. Medio administrando lo que hay. Exacto. La política no tiene que administrar solamente, tiene que transformar la realidad. O por lo menos yo creo en eso. Tratar de transformar la realidad y no solo administrarla como un gerente. Y me parece que muchos políticos están siendo más gerentes de lo que hay en vez de transformadores del futuro. Me parece que esa es una gran falencia de la política en general. Con tema transporte, que es uno de los principales temas de agenda en la ciudad. Está claro que el gobierno nacional cortó los subsidios para transporte del interior, lo sostuvo en el AMBA. Hay una idea de hacer un reclamo judicial con otros intendentes del interior. Ahora, ¿qué soluciones te parece que se podrían ensayar desde el municipio o desde Santa Fe para que el boleto no se vaya 1.300, 1.400 pesos o colapse el sistema de transporte en Rosario? Mira, nosotros hace 2 años y medio, en mi primer campaña electoral, en el debate, decíamos que había que traer la SUBE. Que había que traer la SUBE a la ciudad de Rosario para darle un plus moderno para el sistema de transporte público. De todo lo que se hizo en el transporte público en los 20 años, haber contribuido junto con el ministro Giuliano a traer la SUBE a la ciudad fue uno de los hitos más importantes que se hizo en el transporte público de la ciudad. Hoy, si Rosario no tuviera la SUBE, ya estaría colapsando actualmente el sistema de transporte, porque un 55, casi 60% de la gente recibe algún subsidio con la tarifa social que tiene la SUBE. Amas de casa, cualquiera que tenga una asignación. Sin ese descuento se hubiera bajado casi la mitad del pasaje de la ciudad y hubiera colapsado el sistema de transporte público. O sea que uno de los motivos por el cual siga funcionando es por haber traído la SUBE, como lo gestionamos en estos últimos 2 años. Y nosotros creemos que hay que alimentar a la SUBE, seguir haciéndola más robusta. Por ejemplo, construyendo una tarifa para el trabajador, para la categoría del monotributo, la A, la B, para los que cobran 2 salarios mínimos como máximo, bueno, contribuir con un descuento para el transporte público. Lo que pasa es que el gobierno nacional quitó el subsidio al transporte público del interior, que es lo que mencionaste, y este gobierno nacional no cree en el subsidio del transporte público porque no lo entiende. El transporte público y el subsidio no es para que la gente se le haga más barato pagar el bondi o regalarle plata para que vaya en bondi a trabajar, sino es para mover la economía de las grandes ciudades. El subsidio de transporte tiene que ver con eso, para llevar a la gente a trabajar, a comprar o a estudiar. Y bueno, lo que sí también, que el intendente, me acuerdo del año pasado, cada vez que no se enviaba el subsidio del transporte, a los 2 o 3 días ya estaba reclamando los medios, cuando eran casi 12.000 millones de pesos para el subsidio de transporte público que llegaba a la ciudad. Y que lo acompañábamos para que sea más equitativo con el interior del país. Cada uno de esos reclamos yo personalmente acompañaba. Ahora,
Hoy son 0. Y bueno, le estamos pidiendo como mínimo el doble de energía en pedir esos subsidios que hoy no existen más. ¿Y por qué ves que no tiene tanta energía? ¿Por una cuestión de que ven que el electorado se superpone, no querer ponerse de punta contra el gobierno? No, yo creo que un gobierno que inicia siempre tiene un periodo donde los que tienen responsabilidades ejecutivas, lo entiendo, el municipio, el gobernador, miden el costo-beneficio de pelearme con el gobierno nacional. Bueno, creo que todavía estamos en la etapa donde se mide mucho ese costo-beneficio de pelearme con el gobierno nacional y no se está midiendo los estragos y la repercusión que eso va a causar en los rosarinos y rosarinas, tanto a nivel nacional como el transporte, como a nivel de obra pública, por ejemplo. Me parece que tiene más que ver con medir el comienzo de una gestión nacional, cuánto me conviene o no pelearme con el presidente. Lamentablemente. Quizá llegaste a un consejo más fragmentado donde no había mayorías. Ahora, Unidos para Cambiar Santa Fe, el oficialismo tiene mayoría. ¿Cómo es ese debate? ¿Hay mayoría automática? ¿Hay poco lugar para la voz de la oposición ahí? Mayoría automática hay, eso es matemática. La automática es matemática. Cuesta mucho llevar al recinto algunas cuestiones que presentamos de la oposición. Ahora, voluntad de diálogo, de discusión, de proponer, de corregir, de incorporar algún artículo, bueno, eso sí está. Eso sí está. Hay una voluntad de construir con el oficialismo o ese bloque mayoritario en el Consejo, lugares comunes para poder avanzar. Pero se nota esa mayoría automática a la hora de contar los votos para unos proyectos que son un poquito más complejos, que son los que más nos gustaría sacar, lo que más nos gustaría que nos aprueben, ahí cuesta un poco más. Pero sí hay que reconocer que hay una voluntad de diálogo y de construir entre todos algunos proyectos. ¿En qué temas estás trabajando ahora o que vas a trabajar, por ejemplo, en la segunda parte del año? Mirá, nosotros venimos trabajando ya hace 2 años cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de los municipios locales en los temas de seguridad pública. Nosotros creemos en eso. Hay varias bibliotecas sobre esto. La que nosotros creemos es que los municipios pueden hacer mucho para controlar el territorio y para prevenir el delito. La prevención del delito es del gobierno local, del gobierno que está más cerca de los problemas de la gente. Y me parece que ahí estamos haciendo bastante agua a nivel local. ¿Cuál es la participación de los gobiernos municipales en que el delito no ocurra? Que eso se trata. Prevenir el delito es evitar que el delito ocurra. Después está la policía para perseguirlo, la justicia para encerrarlo y que se mantengan en la cárcel, pero la prevención del delito cada vez más en Rosario, en Argentina y en el mundo tiene mucho que ver con los gobiernos locales. Más videovigilancia es prevenir el delito. Más videovigilancia es darle a la justicia más rápido pruebas para condenar a los responsables de los delitos. Más iluminación, que el colectivo pase horario no tiene que ver con la prevención del delito, pero sobre todo muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública. Por ejemplo, que haya policías acompañando a la agencia de proximidad, esta GUM 2 que existe ahora, para darle un poco más de robustez, para que no estén solamente cuidando cómo descargan cemento en una obra en construcción, sino que estén colaborando con la policía ahí donde están los problemas. No solo en el macrocentro, sino en toda la ciudad. Donde hay un problema, tiene que estar el control municipal y la policía juntos, coordinadamente, para prevenirlo. Isandro, en tu etapa de periodista, caminaste mucho la ciudad, recorriendo prácticamente todos los barrios. Esa fue también la impronta que le quisiste poner y que le estás poniendo a esta tarea en el Consejo. ¿Qué clima estás percibiendo en las zonas más castigadas de Rosario? Que aparte de Rosario es una ciudad que tiende como a sobrereaccionar a las crisis, ¿no? Por distintos factores. ¿Estás viendo? Sobre todo una ciudad muy de servicios. Entonces, cuando nos va más o menos bien a nivel nacional, acelera Rosario, pero cuando los números son muy malos, como los que son ahora, se tumba rápido, cae rápido. No, yo veo uno de los peores momentos de la ciudad a nivel, no solamente a nivel de infraestructura, sino lo que estoy viendo es que hay el hijo de una persona que trabaja en un barrio está todo el día encerrado en la casa porque la madre no quiere que salga a la calle porque está muy cerca del delito, del alcohol y de las drogas. Entonces está muy encerrado en su casa. Eso está pasando mucho. En cambio, el hijo o la hija de un padre o una madre ausente vive en la calle. Entonces, lo que está pasando es que en el mismo barrio, dentro de Rucci, dentro de Cristalería, adentro de Las Flores, adentro de Traslado, hay 2 barrios. El barrio que guarda a sus hijos para que no estén en la calle
y está el que deja a sus hijos en la calle. Y eso hace que se rompan los lazos de comunidad. Rosario, hace 7 u 8, 10 años, se rompieron los lazos de comunidad en los barrios. Había delito, por supuesto, había problemas de transporte, de infraestructura, de zanja, de cloaca, pero ahora lo que ha empezado a pasar en los últimos 10, 12 años con el ingreso del narcomenudeo y del delito en los territorios, es que se rompieron los lazos entre la madre que labura en una escuela de portera o empleada doméstica, que guarda a su hijo y lo tiene encerrado en su casa para que no tenga que ver con el delito. El resto está en la calle sin saber mucho qué hacer. Eso rompe los lazos comunitarios en la ciudad. Y ahí no veo que esté el Estado para... Es complejo, pero no veo que esté el Estado ahí. Está viendo, por lo menos se anuncia determinadas políticas, digo, el Plan Abre, el Plan Nueva Oportunidad. Que están muy bien, que existan, ¿no? Justamente el Nueva Oportunidad, como el Santa Fe Más, que existía en los últimos 4 años, son programas que tienen que ver con eso, con apuntar eso, a recomponer los lazos comunitarios. Lo que pasa es que yo creo en la comunidad, Mariano. Yo creo en eso. Hay gente que no cree, que el gobierno nacional no cree en eso. Estoy esperando que Puyaro también crea en eso, también mucho más contundentemente, que el intendente crea en la comunidad. Yo creo que hay algo en común entre vos y yo. No es que estás vos y estoy yo, y que si te va bien a vos, me tiene que ir bien a mí. No, yo creo que aparte de los otros dos, hay algo en común entre vos y yo. Y ahí tiene que estar el Estado para trabajar. Y hablando de lazos que se rompen, o por lo menos que se tensionan, ese fue históricamente el bastión del peronismo, ¿no? Y hay una relación ahí que está complicada entre el peronismo y los sectores populares. Sí. ¿Cómo te parece que puede recomponer el peronismo en ese lazo con una sociedad nueva, diferente, de la cual el peronismo surgió, ¿no? Porque justamente por ahí el peronismo dejó de interpretar eso. Dejó de interpretar que la realidad está ahí. ¿Viste? La realidad está mucho más ahí, está mucho más cerca de los problemas concretos de la gente. A veces, por lo menos yo creo en el capital y el trabajo. Creo que el sujeto nuestro es el trabajador y es la comunidad organizada. Pero es el trabajo el que ordena. Y me parece que en los últimos años se ha puesto mucha más energía en administrar la emergencia de la pobreza que en generar empleo para darle dignidad a la gente. Yo creo que es con el capital, es con el trabajo y es en la comunidad organizada. Y bueno, y ahí estamos, tratando de encontrar la nueva etapa del espacio. Pero creo que se perdió un poco de tiempo en administrar la emergencia en vez de pensar un futuro mejor, ¿no? ¿Y cómo tomaste? Ahora vuelvo al Consejo, se discutió mucho estos últimos días, cuando salieron Norma López y Mariano Romero del bloque. ¿Cómo tomaste esta decisión que justamente ellos tomaron, inclusive planteando la posibilidad de que algún sector del peronismo funcional a Hapkin y a Puyaro? ¿Cómo tomaste esa discusión? La verdad que por lo menos nos sorprendió, porque si te fijas todas las votaciones que hubo del bloque, el año pasado nosotros perdimos elecciones. El peronismo perdió casi todas las elecciones que participó. Y eso genera tensiones en los espacios. Indudablemente, es normal. Cuando uno pierde, genera tensiones. Sin embargo, a fin de año, después de ese año espantoso, electoralmente, por supuesto, logramos un bloque de unidad. Un milagro casi. Logramos un bloque de unidad después de haber sido derrotados cada uno de los sectores del peronismo en la provincia y en la ciudad. Y lo logramos. Y yo me metí en este lío de la política justamente para hacer algo distinto, para no repetir los errores del pasado. Tuve 2 años de concejal que me dieron mucha experiencia, y en mis segundos 2 años ya logramos, junto con los otros compañeros y compañeras del interbloque, lograr ese bloque de unidad. Y votamos siempre igual. En todas las votaciones del Consejo votamos igual. Entonces, después de eso, cuando habíamos logrado hacer algo distinto para obtener resultados distintos, la verdad que lamentamos mucho que se hayan ido del bloque, que hayan roto el bloque Norma y Mariano, porque no hubo ninguna discusión de un tema, no nos peleamos, simplemente que a lo mejor tiene que ver con estrategias electorales distintas que respetamos, a una ambición personal también que pueda uno tener, pero no había una razón que tenía que ver con cómo votábamos las cuestiones en el Consejo Municipal. Así que nos pareció un error, nos dolió, y personalmente con Julia Irigoitia y Fernanda Rey también creemos que nosotros tenemos diferencia con Milei. Nosotros tenemos diferencia
con Hapkin en cómo plantea las cuestiones de la ciudad. Nosotros tenemos diferencia con cómo Puyaro encaró la política educativa de la provincia o cómo está encarando la obra pública, y algunas que tienen que ver con tácticas mal hechas del Ministerio de Seguridad que calentó la ciudad durante marzo. Esas son nuestras diferencias. No es dentro de nuestro espacio. Así que se hayan ido del peronismo, que hayan roto el bloque, la verdad que nos duele y nos sorprende. Y nos parece un error en un año donde hemos logrado algo inédito, después de muchísimos años, lograr un bloque de unidad que nos fortalecía en la ciudad de Rosario después de un año electoral malo. Lisandro, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Gracias a vos, Mariano. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.